Y después de este breve descanso de carretera volvemos con mucho más. Y este próximo 13 de abril, en unos poquitos días, en el auditorio de Gran Tarajal, en Fuerteventura, se va a representar la obra Corredera, puesta en marcha por Profetas de Mueble Bar y con la presencia de 5 profesionales de la interpretación. Hoy tenemos el gusto de tener aquí con nosotros en el estudio a Fernando Navas, uno de los fundadores y miembros de Profetas. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, todavía quitándome la laca de las uñas de la función de ayer de la Celestina con la compañía de teatro de hoy y ya preparándonos pues para muy pronto estar con el Corredera en marcha. También tenemos al otro lado del teléfono a doña Yanara Moreno, el único personaje femenino de la obra, corríjanme si me equivoco, de la obra Corredera. Muy buenos días, Yanara. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Aquí. Pues sí, yo tengo una aportación que hacer. Sí, es la única actriz, pero son 3 personajes los que sostiene, porque en este caso, salvo Corredera y Pildain, que de alguna manera forman el conflicto central, el resto de los intérpretes se multiplican y tienen que hacer distintos personajes. Qué interesante. Entonces, bueno, esta pregunta va un poco para los dos. ¿De qué dirían que trata la obra Corredera? Pues una sinopsis. Hola, hay alguien de la Tierra hablando. Claro, es una pregunta que, hombre, le cedo la palabra a nuestro compañero director, que lo puede manejar mucho mejor, ¿no? Sí, mira, en realidad de lo que habla es de cómo de los imprevistos de la vida. Es como la Corredera habla de cómo una persona corriente y moliente, una persona que ni siquiera hay héroes, hay gente que trasciende la vida y se convierte en símbolo. Y muchos de ellos son buscados, ¿no? Un Luther King, un Che Guevara, de alguna manera se trabaja en el convertirse en el símbolo. En el caso de Corredera, no. Corredera es una persona que se convierte en símbolo, se convierte en el símbolo de la dictadura antifranquista y no fue por una cosa buscada. Él, en realidad lo que quería es ser una persona moliente y corriente y irse a casar con sus perros y compartir su familia, su vida con su familia, pero fueron circunstancias, no diré ajenas a él, porque vamos, él sí, la primera razón por la que se busca al Corredera es porque él se declara insumiso, él no quiere ir a la mili, pero claro, tiene la mala fortuna de hacerlo justo coincidiendo con el alzamiento, lo que se llamó el alzamiento nacional. Entonces ya de repente se convirtió en enemigo de la dictadura sin proponérselo de ninguna manera. Y un poco de esto es de lo que habla Corredera, como a veces hay un sí, no deja de ser una tragedia. La tragedia siempre nos habla de eso, de cómo hay un sí, hay una fuerza. A veces hay fuerzas mayores que en nosotros mismos, que son los que nos colocan en distintas circunstancias. En este caso, podía ser el resumen de la función. ¿Estamos ante una biografía de este personaje? Evidentemente se tratan hechos biográficos, pero no es, ¿cómo se llama? Una bioepic, se dice ahora, ¿no? no es la intención del autor, Miguel Ángel Martínez, que por cierto ha sido premiado en los últimos premios Réplica y continúa su saga de premios. Es que este hombre está imparable. Enhorabuena, Miguel Ángel. Ni tampoco la intención de la compañía a la hora de montarlo. De hecho, pues este mismo hecho de que son distintos intérpretes los que hacen distintos personajes, pues ya te obliga a que no intentes reproducir el personaje como fue históricamente. Es un poco la semblanza de ese personaje, un poco y ahí Yanara pues te puede hablar como actriz, sí, como siendo tiene 3 personajes completamente distintos en edades y es la misma persona. Qué reto, ¿no? Sí, agregar, enorme reto, agregar a las palabras de Fernando, que justo la obra, hombre, empieza narrando desde la perspectiva del propio Corredera en sus últimos minutos de vida, justo cuando está a la espera del garrote vil, ¿no? Que está justo con el verdugo, perdón, y hace como una especie de rememoración de su vida, de los personajes que más se le quedaron a él impregnados en toda esa última etapa. Entonces es lo que cuenta el autor, ¿no? Un poco la cercanía de los personajes que estaban con él en esa última etapa, como sus hermanos
el verdugo mismo, Pildaín, los guardias, Trujillo, la relación que tenía con cada uno de ellos, ¿no? Un poco en retrospectiva lo que se va narrando en la obra. Y en mi caso en particular, bueno, un reto enorme, desde el primer momento que me dieron esta posibilidad, ¿no? Para mí fue un regalo, porque estaba Pinito, que es la hermana pequeña de Juan García, que también tuvo una estrechísima relación con él y de la cual fue víctima de la propia persecución que tuvo él, ¿no? Porque Trujillo, pues uno de los guardias importantes que lo perseguía, pues termina dándole un golpetazo que le provoca después la muerte, ¿no? Entonces esta niña, que su hermana tiene apenas 18 años, pero con una valentía y un arrojo impresionante, que al enfrentarse, defendiendo a su hermano Juan García, al enfrentarse a Trujillo, pues resulta que al final pues termina muerta por esa propia valentía. Y son personajes que a medida que hemos estado descubriendo la propia biografía del Corredera y de su entorno, pues calaron mucho en la sociedad, quedaron en la memoria de todos los que vivieron de alguna manera ese momento, ¿no? Que hay mucha gente todavía que dice, pues, yo conozco la historia, conozco la obra, o sea, la vida del Corredera. A mí me hablaba mi padre, me hablaba mi madre, me hablaba mi abuela, y todo eso se va quedando también en la piel de uno, nos alimenta mucho la sensibilidad del personaje que uno va a interpretar en este caso. Ese es el caso de Pinito. Luego, pues Rosa Bordón, otra señora ya mayor, que también en la huida de Juan García, ella le da cobijo en su casa, a pesar del miedo tan grande que tenía, porque era una mujer sola con sus 2 hijos, sabía lo que se estaba enfrentando cuando en aquel momento tenía que darle cobijo al Corredera, ¿no? Entonces, a pesar de todo el miedo que la consumía en aquel momento, pues lo refugió, ¿no? Le ayudó en la escapada, en la huida. Y otro personaje menos importante y a la misma vez que también me encanta porque de una dulzura, de una valentía y de una cercanía también con un Corredera tremendo, que fue su amante, ¿no? María Fuentes. Rosa Bordón es la anterior, sí. y esta es María Fuentes, que ella se consideraba la mujer real del Corredera, aunque ya él estaba casado. Realmente fue su amante, pero lo adoraba, lo persiguió en las montañas hasta dar con él. Incluso a través de Miguel Ángel Martínez podemos ver cómo, y yo me hago esa pregunta como defendiendo a mi personaje ya como actriz, no digo, si él se hubiese querido ir conmigo como yo le pedía en la historia, que se fuera conmigo a México, que cruzara las fronteras y se fuera a América, huyendo de todo este follón que tenía armado él entre montañas, él hubiese seguido vivo, ¿no? Pero él prefirió quedarse defendiendo a su familia, defendiendo sus ideales, en el fondo porque estaba convencido de que lo que él hacía no era nada malo, ¿no? Para su vida y para su gente. Y ya te puedes imaginar, ¿no? Que son tres regalazos de personajes que cada uno de ellos tiene ese detalle especial que yo creo que resume un poco, pues, en cuanto a los personajes femeninos que le rodeaban, pues, que tenían una gran importancia para Corredera en su momento, sí. Esta obra se estrenó hace ya un tiempito, creo que en noviembre de 2016, para ser más exactos. ¿Cómo es que se sigue representando casi un año y medio después? Pues porque hay demanda, afortunadamente. Yo creo que es un tema que nos interesa, como estaba comentando ya. O sea, hablamos de la última ejecución a Garroteville, fue en el 59. Entonces, es cierto que hace algún tiempito, pero es historia reciente, es historia muy cercana. Se nos acercan familiares de uno y otros personajes muchas veces a comentarnos. Hay una gran emoción en torno a la función. El estreno fueron 3 días de llenos absolutos en el Teatro Cuyás.
La función recientemente pues ha recibido también, que es otra de las razones por las cuales continúa, imagino que eso le ha dado un impulso para el cartel, pues hemos recibido no solamente el premio Mejor Autor, sino a Exequo, es decir, a La Limón, se ha recibido también el Mejor Intérprete, que se lo ha llevado Miguel Ángel Martínez por El Corredera, pero al mismo tiempo se lo ha llevado José Manuel Trujillo por los cuatro personajes que interpreta, sí. Sí, que compone distintos personajes, es decir, de alguna manera el más mayor y el más joven se llevan el premio al tiempo, que en principio solamente es para una persona, pero en este caso se lo han llevado dos, al mejor actor. O sea que la función remueve mucho, remueve conciencias, te remueve el corazón, es una propuesta escénica valiente, porque como comentaba Yanara, también está, que tú me preguntabas cuál es la almendra. Otra de las almendras es el juego de la memoria, ¿no? El cómo funciona, cómo la memoria va alterando o va variando un poco aquello que fue en un momento real, porque el recorrido no es lineal. Las historias no están presentadas en la consecutiva del tiempo, sino es un poco la propia memoria del Corredera, que es quien va trayendo esos recuerdos a esa cárcel donde él se encuentra solo, donde trae a todos esos personajes que han sido significativos a su madre, en su vida. Es caprichosa la forma en que la memoria funciona. Entonces eso también nos llevó un poco por ahí, ese concepto de la memoria fue por lo que nos llevó a la propuesta. La propuesta es muy desnuda, es negro sobre negro, son unos andamios negros en un espacio negro. Hay un precioso trabajo de iluminación y hay gente que colabora moviendo esos volúmenes para que haga ya un juego escenográfico, para trasladarnos desde la cárcel, trasladarnos al monte, o trasladarnos a la cueva, o trasladarnos al obispado, o trasladarnos a los distintos múltiples espacios donde sucede la función. Y eso está hecho pues con la herramienta más escondiendo casi la herramienta con la que trabajamos, y eso de repente pues ha dotado a la función pues de una gran modernidad, una fuerza de espacio que es tremenda, que funciona muy bien, y yo creo que son todos esos elementos lo que hace que la gente siga demandando esta función. Yanara, ¿se cansa un actor de teatro de repetir la misma obra muchas veces? Mira, no te puedes cansar porque no te puedes permitir ese terreno, no lo puedes ni siquiera pensar. Al contrario, hay que retroalimentarse continuamente, porque es el reto del actor, ¿no? Que cada vez suceda como si fuese la primera vez. Y el teatro, pues esa es la esencia y el reto que nos depara el teatro a los actores. Muchas veces, a medida que mientras más haces el personaje, pues muchísimo más lo adentras en ti y cada vez sale mejor. Por lo menos debería ser así, no relajarte para que suceda lo contrario, ¿no? Sí, es asombroso, ¿verdad? A medida que más lo haces, es asombrosamente cierto, pero cada vez mientras más lo haces, pues mucho mejor va quedando. Sí, y descubres cada día cosas nuevas. Y vas descubriendo cosas nuevas, evidentemente. Y dices, pues mira que esta sensación, cómo pude unirla con esta otra, y esto no lo había tenido antes. Y digamos que ese es el arte teatral, en esencia, para mí. Fernando, ¿qué me puedes decir del reparto ahora que no nos escuchan? Pues mira, fueron escogidos con pinza. Muy contentos, muy contentos porque te comentaba antes, ¿no? Lo que me comentabas del bioepic, ¿no? De que si lo realmente biográfico, es decir, el protagonista trabaja o sea, es un argentino. El que hace de vasco va con acento canario. O sea, hay actores que tienen que hacer al mismo tiempo del Faro de Maspalomas como que tiene que hacer del verdugo andaluz. Es decir, necesitábamos unos actores muy versátiles, muy sólidos, porque al mismo tiempo la propuesta es muy desnuda. Un poco nosotros somos un poco muy de un buen texto, buenos actores y una manta. Y entonces necesitábamos esa solidez de los intérpretes, y al mismo tiempo queríamos mezclar pues sangre nueva, es decir, hemos aportado pues a Bian de la Cruz, por ejemplo, que
Creo que antes me equivoqué con Trujillo. No sé, ahí ando a la duda. No sé si Trujillo es un poquito más joven o es un poquito más joven. Habían... Que te oigan ellos, a ver qué te dicen. Que llamen y que me aclaren el lío de las edades. Y entonces, pues esa mezcla de savia nueva y de